tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno que estamos este miércoles. Damos gracias a Dios por este calorón que tenemos. Damos gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor nos ha fortalecido. Nos ha dado nuevas fuerzas. Vamos a darle gracias. Padre, gracias por tu bendición. Gracias, Señor bendito. Gracias porque tú eres, Señor, tan fiel y tan bueno con nosotros. Bendícenos, Padre, y háblanos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe que estamos en Romanos capítulo 11 y estamos en el versículo 23 y 24? Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Estábamos hablando de toda la semana pasada y esta semana de los olivos silvestres, que somos los gentiles, de cómo fuimos injertados en el olivo, que es Dios, que es el Señor. Los judíos nacieron ahí, pero nosotros somos injertados. Y vea, el lunes hablábamos de la bondad y de la severidad de Dios. Y el Señor es tan bondadoso, pero también es severo cuando no cumplimos con lo que Él quiere para nosotros. Pero vamos a estudiar en esta tarde lo que es esta palabra. Dice la palabra de Dios, fíjense cómo lo vuelve a decir. Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Es lo que está preguntando. Entonces, ahorita vamos a estudiar la cuarta advertencia. El creyente gentil debe de saber que la restauración de Israel es un acontecimiento probable. Mi pastor, el hermano Roger T. Walcott, dice que Israel es el reloj de Dios. Lo que pasa en Israel es lo que está pasando, que es el reloj de Dios. Tenemos que estar atentos a lo que pasa en Israel, porque todo lo que está pasando está profetizado. Entonces, la restauración de Israel es condicional. Note la palabra sí. Si no permanecéis en incredulidad. La creencia genuina es una condición para salvación. La persona tiene que huir de la incredulidad hacia la fe para ser injertado y ser aceptado por Dios. Ninguno se acerca a Dios a menos que le crea en su Hijo Jesucristo. Porque dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué quiere decir? Que si el judío se arrepiente de su incredulidad y vuelve, el Señor lo va a injertar como nos injertó a nosotros los gentiles. Dios es poderoso para hacerlo. Dios es poderoso para hacerlo, mis amados. Dice Jeremías 3:22, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. ¡Wow! Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. La segunda cosa es que Dios puede volver a injertar a los judíos en el olivo. Esto quiere decir dos cosas. Primero, Dios puede, debido a su gran amor,
Dios ama a cada uno y perdonará cualquier persona si esta persona se aparta de su vida de pecado e incredulidad. Dios aceptará a toda persona que se acerque a Él a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Dice la palabra de Dios. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, dice Miqueas 7:18. Dice Tito, capítulo 3, versículo del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¡Qué palabra tan tremenda! ¡Qué tremendo versículo! Manifestó la bondad de Dios, manifestó su amor para con nosotros, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la renovación del Espíritu. ¡Wow! ¡Qué poder de Dios! ¡Qué misericordia de Dios! ¡Qué bondad de Dios! ¡Qué amor de Dios para nosotros, mis amados! ¡Qué amor! La segunda cosa, Dios puede debido a su enorme conocimiento y su tremendo poder. Dios es Dios, por lo tanto, tiene un conocimiento y un poder ilimitado. Nunca vamos a terminar de entender el conocimiento de Dios. Nunca vamos a terminar de disfrutar el poder de Dios. Es ilimitado. Tenemos que saber cuando el corazón del hombre está sujeto a Él y se mueve hacia Él. Sabe cuando mover el corazón de una persona y puede ordenar circunstancias que harán que una persona se vuelva a Él. Tenemos que entender. En Romanos 16:25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempo eterno. Y en Lucas 1:37 el ángel le dice a María, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Tenemos que entenderlo, que nada hay imposible para Dios. Wow. Dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en primero de Crónicas 29:12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. La tercera cosa es que el injerto de las ramas naturales, o sea, los judíos, es altamente más probable de lo que el llamamiento de los gentiles. ¿Cuánto más? Pregunta el Señor. ¿Cuánto más? Pablo está confiando en que Dios no solamente es poderoso, sino que Él injertará nuevamente a los judíos en el olvido. Pablo proclama que los judíos se volverán a Cristo y serán restaurados para establecer más relación correcta con Dios. ¿Cuánto más? En Romanos 9:27 dice, también Isaías clama tocante a Israel.
Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, dice Romanos 9:27. Y dice en Romanos 11:5, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente. ¿Se acuerdan que lo estudiamos la semana pasada? El remanente, siempre queda un remanente. Así que tenemos que entenderlo. Aleluya. Dice Deuteronomio 33. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Ese es lo que el Señor está diciendo. Si ellos se arrepienten, los vuelvo a injertar en el olivo. Vuelvo a ser el Padre de ellos. Tenemos que entender esto. En Isaías 1:9 dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejante a Gomorra. Wow. En Jeremías 23:3 dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde los eché, y las haré volver, y sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y dice ahí, en la palabra de Dios, en Jeremías 24, del 6 al 7, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón para que se conduzcan, para que conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Es por eso que tú y yo tenemos que orar por el pueblo judío, que vuelvan al Señor, que vuelvan arrepentidos, que tengan nuevamente amistad con Dios, que ya no se alejen. Tenemos que orar por el pueblo de Israel. Qué precioso esas son estas promesas que estamos leyendo en Jeremías, en Isaías. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Dice Jeremías 31, del 7 al 8, porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decir, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí que yo los hago, he aquí que yo los hago la tierra del norte y los reuniré en los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Pero en Ezequiel 14:22 dice, sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera de aquí, que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ellos. Y en el 37:10 dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. De cierto, te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, dice Miqueas 2:12. Y en Sofonías 2:9 dice, por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortiga y mina de sal, y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los
Él lo hará. Hermanos, es tan importante que oremos por los judíos, que vuelva su corazón al Padre, que vuelva su corazón a Jehová de los ejércitos, que vuelvan los judíos. Ellos en el olivo. El Señor de uno formó un pueblo, de Abraham, para que fueran su pueblo. Pero ellos se rebelaron, ellos se alejaron, ellos no quisieron nada con Jehová Dios. Entonces Jehová injertó el olivo silvestre que somos tú y yo, y que tenemos esa promesa de vivir para Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por todas las profecías que leímos en esta tarde. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Padre, es más cortante que toda espada de doble filo. Padre, gracias por esas promesas hermosas para tu pueblo de Israel. Gracias, Señor, gracias. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Dios. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, te alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, que ese remanente vuelva al camino tuyo, Señor. Que los judíos se arrepientan y vuelvan a buscarte de todo su corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno es haber estado juntos. El viernes no vamos a tener momentos de victoria, porque vamos a estar celebrando el Día de la Madre. Y que todas las madres sean bendecidas. Abraza a tu madre, bendícela. Dile que la amas. Dale gracias a Dios porque todavía la tienes. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana y el lunes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.